Bienvenidos. En esta presentación vamos a explicar brevemente una de las bases de datos de NoSQL en grafo más conocidas actualmente, Neo4j. En la primera parte de la presentación comentaremos qué es Neo4j y explicaremos sus principales características. Posteriormente hablaremos del modelo de datos que utiliza, un grafo de propiedades etiquetado. En la tercera parte de la presentación explicaremos cómo usar Cypher para añadir, actualizar, borrar y consultar datos de la base de datos. Finalmente, veremos las posibilidades de replicación y distribución que ofrece esta base de datos y mostraremos un conjunto de enlaces a recursos relativos a Neo4j. Neo4j es una base de datos en grafo creada por Neotechnology. Actualmente es la base de datos en grafo más popular, según el ranking de Devon-James, que es el ranking que hemos utilizado en las otras presentaciones. De hecho, a fecha 2014, es la número 30 de las 221 bases de datos que participan en el ranking. El modelo de datos que utiliza Neo4j es un grafo de propiedades etiquetado. Por tanto, las unidades básicas de procesamiento en Neo4j son, por un lado, los nodos, por otro, las relaciones entre los nodos, las propiedades que se pueden definir sobre los nodos o sobre las relaciones y las etiquetas que permiten definir el tipo de los nodos y el tipo de las relaciones. Aunque esta base de datos es de tipo esquema-LES, el uso de etiquetas permite asociar tipos a los elementos de los grafos y además permite definir algunos tipos de restricciones de integridad. De hecho, actualmente solo permite definir restricciones de unicidad sobre las propiedades. Neo4j está disponible en sistemas operativos de la familia Windows, Linux y OS X. Esta base de datos permite acceder a sus datos de diversas formas y usando distintos lenguajes de consulta. Sus datos pueden ser accedidos desde una consola de texto, desde un entorno web con salida gráfica y mediante APIs. Respecto a las APIs, Neo4j dispone de drivers para multitud de lenguajes de programación y una API REST que permite consultar y modificar los datos de la base de datos mediante peticiones HTTP. Respecto a sus lenguajes de consulta, destacamos Cypher, que es un lenguaje declarativo basado un poco en SQL y que permite consultar y manipular grafos. Y también destacamos Gremlin, que es un lenguaje específico de dominio para la gestión de grafos. De Neo4j existe una versión gratuita llamada Community Edition y una versión de suscripción llamada Enterprise Edition. La principal diferencia entre las dos es que la segunda incorpora soporte y provee funcionalidades de replicación, monitorización y alta disponibilidad. La versión Community, la primera, no soporta fragmentación ni replicación. Tal y como ya hemos comentado, los datos de Neo4j se almacenan utilizando grafos de propiedades etiquetados. Por lo tanto, se pueden definir propiedades o atributos tanto sobre los nodos como sobre sus relaciones. Al ser una base de datos de tipo esquema-LES, se puede añadir información sin la necesidad de crear un esquema de los datos a priori. No obstante, en las últimas versiones de Neo4j se permite añadir etiquetas a los nodos y a las relaciones para representar el tipo al que pertenecen. Esto posibilita operaciones de consulta y modificación más expresivas, pudiendo preguntar cosas como, por ejemplo, dame todos los nodos que sean del tipo pedido de venta. Aparte, como veremos más adelante, Neo4j permite definir índices sobre los datos para mejorar el rendimiento de las consultas. Estos índices básicamente permiten indexar las propiedades de los nodos. A diferencia de las bases de datos que hemos visto anteriormente, Neo4j utiliza un sistema de transacciones ACID. Las transacciones en Neo4j pueden contener más de una operación. Aunque utiliza un sistema de transacciones ACID, la gestión de réplicas que realiza puede causar que la consistencia que se ofrece en caso de distribución y o replicación pueda ser no estricta, es decir, pueda no ser estricta, no tiene por qué ser strict consistency. La forma de trabajar con los datos de Neo4j
es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. En las bases de datos NoSQL basadas en modelos de agregación, se accedía a los datos por medio de sus claves. Y en las bases de datos relacionales, los datos se acceden a partir de sus tipos, es decir, relaciones, a partir de sus interrelaciones, es decir, sus claves foráneas, y a partir de sus identificadores, es decir, claves primarias, y también a partir de sus atributos. En Neo4j, no obstante, para identificar un conjunto de datos sobre los cuales aplicar una operación, se realiza lo que se denomina graph transversing. Podríamos traducir graph traversing como navegación por el grafo, y es la acción de navegar por el grafo a partir de un punto de inicio o un conjunto de puntos de inicio para obtener los resultados deseados, es decir, obtener los elementos sobre los cuales realizar una operación determinada. Neo4j permite sharding, es decir, permite distribución de datos de los grafos en distintos servidores. No obstante, el sharding no se realiza de forma automática, como pasaba en React, sino que debe definirse a la vez que se diseña la base de datos y requiere un gran conocimiento sobre el dominio que estamos modelando. Si se desea realizar sharding, es importante hacer un buen diseño de distribución. Si no fuese así, nos podríamos encontrar con bajos rendimientos. El hecho es que, si separamos partes del grafo relacionadas que se consultan a menudo, deberemos acceder a diferentes nodos del grafo para navegar por él. En el caso peor, si hemos hecho un mal diseño de distribución, puede darse el caso de que la navegación entre n nodos del grafo implique consultar n servidores de forma secuencial, en el caso en que cada navegación nos lleve de un servidor a otro. El hecho de que Neo4j no incorpore por defecto técnicas de MapReduce aún complica más la consulta de datos en bases de datos fragmentadas. Como el oyente puede intuir, las capacidades y problemáticas de escalabilidad horizontal de Neo4j son similares a las que nos encontramos en las bases de datos relacionales. La replicación de Neo4j se realiza mediante técnicas de master-slave asíncrona, de forma similar que se hace en MongoDB, y las peculiaridades de los grafos y el diseño de Neo4j hacen que esta base de datos soporte mejor la escalabilidad vertical que la horizontal. Neo4j está enfocada a garantizar la consistencia de los datos y la disponibilidad. Eso quiere decir que en algunas situaciones el sistema puede quedar parcialmente inoperativo en caso de particiones en la red. Pues bien, una vez introducida la base de datos Neo4j, vamos a ver en más detalle su modelo de datos, los índices que incorpora y las equivalencias entre su modelo de datos y el modelo relacional. Para explicar el modelo de datos de Neo4j, utilizaremos el modelo relacional como base. En Neo4j los datos se almacenan en un grafo de propiedades etiquetado. El grafo contiene un conjunto de nodos, relaciones, etiquetas y propiedades. Semánticamente, los nodos serían el equivalente a las filas del modelo relacional, aunque puede haber casos donde nos interesará definir una relación como un evento, como un nodo. Los nodos pueden tener un conjunto de propiedades asociadas. Estas propiedades son pares nombre-valor y permiten definir un conjunto de propiedades para cada nodo y los valores de estas propiedades. Las propiedades serían el equivalente a las columnas en una base de datos relacional. Continuando con las propiedades, desde la versión 2.0 de Neo4j se permite, con ciertas limitaciones, definir restricciones de integridad de unicidad sobre las propiedades de la base de datos. Por lo tanto, se puede especificar que una propiedad determinada de la base de datos, en el contexto de un tipo de nodo, no puede contener valores duplicados. Veremos ejemplos más adelante. Al indicar que una propiedad es única, Neo4j crea un índice sobre dicha propiedad para poder garantizar la unicidad y mejorar la eficiencia de su consulta. Al definir
este tipo de restricciones sobre las propiedades de los nodos se pueden simular claves primarias. Para representar las relaciones entre los nodos de la base de datos se utilizan relaciones, que serían el equivalente a las claves foráneas del modelo relacional. Es importante comentar que también se pueden definir propiedades sobre las relaciones. Y también comentar que las relaciones en Neo4j son dirigidas y binarias. En Neo4j podemos navegar por el grafo para obtener datos o realizar operaciones sobre los mismos, lo que se conoce como graph traversing. Esta navegación nos permite, entre muchas cosas, simular la operación de join de álgebra relacional. En esta transparencia podemos ver un ejemplo que representa un pedido de venta y los elementos relacionados con él en una base de datos de grafo. Los pedidos se almacenan como nodos y cada pedido constituye un nodo distinto. En este caso podemos ver cómo el nodo order 1 determina el pedido que hemos utilizado en el ejemplo que vimos en MongoDB y en Riak. Fijaos también que se ha utilizado una etiqueta llamada order para indicar que el nodo order 1 es de tipo order, es decir, estamos indicando el tipo del nodo. Una vez definido el nodo del pedido y su tipo, se pueden indicar sus datos mediante propiedades. En el ejemplo podemos ver que se han definido tres propiedades: el identificador del pedido, o ID, la fecha del pedido, date, y la dirección de envío, address. Además, en este caso hemos decidido definir la propiedad ID una restricción de unicidad. Por lo tanto, no se permitirán dos propiedades ID con el mismo valor en los nodos de tipo order. Las líneas de pedido se han representado mediante un conjunto de nodos y relaciones, pero también podrían haberse representado mediante propiedades. Expresarlo de una forma u otra constituye una decisión de diseño que deberemos escoger en función de qué uso vamos a dar a la base de datos y cómo vamos a consultarla. El cliente que realizó el pedido se ha definido mediante el nodo Customer 1, de tipo Customer, que podemos ver en color azul en la parte alta de la figura. Para indicar el hecho de que Customer 1 es el cliente que realizó el pedido, se ha creado una relación con nombre Customer en mayúsculas entre los nodos Order 1 y Customer 1. De forma parecida, se ha creado un nodo para los datos de pago llamado PaymentCust1 y una relación para indicar que dichos datos de pago son relativos al pedido Order 1. Notad que la nomenclatura utilizada para los nodos y para las relaciones es distinta. Los nodos se indican con la primera letra en mayúscula y las relaciones se indican con todas las letras en mayúscula. No es obligatorio utilizar esta notación, pero es la notación que se usa en la comunidad de Neo4j, por eso es muy recomendable. Respecto a las líneas de pedido, se ha creado un tipo de nodo llamado Product Line, en color gris. Y se han definido dos nodos de este tipo para las líneas de pedido Line 1 y Line 2. Dichas líneas se han relacionado con el pedido mediante dos relaciones, ambas llamadas Order Line, en mayúsculas. Fijaos que, aunque diferentes nodos de un mismo tipo contengan nombres distintos, las relaciones comparten nombre. Esto es porque el nombre de la relación se utiliza en Neo4j para identificar su tipo. Es decir, como las relaciones entre Order 1 y Line 1 y entre Order 1 y Line 2 tienen el mismo nombre, Order Line, eso significa que estas dos relaciones son del mismo tipo Order Line. Esto nos resultará de mucha utilidad más adelante a la hora de consultar el grafo, ya que nos permitirá realizar consultas que satisfagan un patrón, como por ejemplo, dame todas las líneas de pedido del producto Eraser, borrador. El patrón detrás de esta consulta sería los nodos de tipo Product Line relacionados mediante una relación de tipo Order Line con un nodo cuyo nombre es Eraser. Los nodos del grafo que satisfagan este patrón satisfarán la consulta que hemos indicado.
Podemos ver también que los productos que aparecen en cada línea de pedido, en rosa, se han definido mediante un nuevo tipo de nodo llamado product. En particular, se han definido dos nodos de este tipo, eraser y pen. Para indicar que estos nodos aparecen en una línea de pedido, se ha creado dos relaciones de product both, que lo relacionan con las líneas de pedido a las que pertenecen. En este ejemplo, en aras de la simplicidad, hemos creado una visión muy simplificada del posible grafo resultante, obviando algunos nodos y muchas propiedades que podrían haberse añadido. No obstante, aun siendo incompleto, el número de nodos y relaciones creados en este ejemplo es elevado. En un caso real, el número de elementos del grafo crece muy rápidamente. Por este motivo será necesario hacer un muy buen diseño del grafo para identificar qué conceptos deben ser representados mediante nodos, cuáles mediante relaciones y cuáles mediante propiedades. Asimismo, es importante hacer una buena gestión de los índices para optimizar la consulta de los datos. En Neo4j hay básicamente dos tipos de índices. Los índices que se definen sobre las propiedades de los grafos y los denominados legacy indexes. Los segundos utilizan el motor de indexación Lucene y permiten una indexación más personalizada y potente, pero deben ser gestionados vía API. Como en la documentación de Neo4j se recomienda utilizar el primer tipo de índice desde la versión 2.0 y como este tipo de índice es el único que se puede gestionar mediante Cypher, pues estos serán los que vamos a explicar en esta presentación. Estos índices permiten indexar las propiedades de los nodos de un tipo determinado, es decir, permiten indexar una propiedad para un conjunto de nodos que comparten la misma etiqueta. Por ejemplo, podríamos definir un índice para la propiedad country de todos los nodos de tipos person. Al crear un índice de este tipo, hay que tener en cuenta que su creación se realiza en modo batch. Por lo tanto, entre que el usuario solicita la creación del índice al gestor de la base de datos y el índice está creado de forma efectiva, puede pasar un lapso de tiempo, quizás considerable en función de lo grande que sea el grafo. Esto se deberá tener en cuenta a la hora de realizar consultas inmediatamente después de la creación de un índice. Más adelante vamos a ver con más detalle cómo crear y utilizar los índices en Cypher. Pues bien, hasta aquí la introducción a Neo4j y a su modelo de datos. A continuación vamos a presentar algunas de sus operaciones para la creación, lectura, actualización y borrado de datos. Tal y como os hemos dicho, Neo4j se puede acceder usando distintos lenguajes. En esta presentación vamos a centrar nos vamos a centrar en el uso de Cypher. Para trabajar con Cypher, os aconsejo descargar la Neo4j Cypher Refcar o tarjeta de referencia, que podréis encontrar en la página de documentación de Neo4j. Tenéis la URL en las notas de las transparencias. Tened en cuenta que la sintaxis de Cypher es compleja y que permite muchas posibilidades. En esta presentación vamos a ver solo una pequeña introducción del mismo y las principales características que permite. En el caso de que alguno de vosotros quiera utilizar Neo4j en un caso real, os aconsejo que exploréis todas sus posibilidades por vuestra cuenta. Las consultas de ejemplo que vamos a utilizar en esta parte de la presentación están basadas en una base de datos de películas que ya viene con Neo4j. Esta base de datos se llama The Movie Graph, el grafo de películas. Os aconsejo que tengáis una consola de Neo4j abierta y la base de datos cargada para que podáis ir probando las operaciones que vamos presentando en estas transparencias. Para cargar esta base de datos viene con Neo4j, pero no viene cargada en un inicio. Para cargarla debéis seguir las instrucciones que encontraréis en la página principal del entorno web del browser de Neo4j. Buscad el enlace de Movie Graph y ahí encontraréis toda la información. Pues bien, vamos a empezar viendo cómo consultar datos mediante Cypher. Las consultas de datos se realizan mediante una instrucción
match return. La cláusula match permite identificar un patrón que identificará los elementos del grafo en los que estamos interesados. Por otro lado, la cláusula return nos permitirá indicar cuáles de los elementos de interés de la cláusula match deberemos devolver en la consulta. Los patrones que definiremos en una cláusula match se inician en uno o en más nodos. A partir del nodo inicial se puede definir un patrón o un conjunto de patrones que deben seguir los datos a devolver. Estos patrones podrán contener, entre otros, nodos, relaciones y etiquetas. Vamos a ver cómo funciona mediante ejemplos. La primera consulta de ejemplo devuelve todos los nodos de una base de datos. En esta consulta el patrón es n, siendo n un nodo. Por lo tanto, el patrón sería todos los nodos. Como no hay más elementos en el patrón match, no se aplica ninguna restricción y, en consecuencia, se identifican todos los nodos de la base de datos. La cláusula return n indica que la consulta debe retornar los nodos n que satisfagan la cláusula match. Notad que el nombre de variable que se utiliza en el patrón, es decir, n, es el que se utiliza en la cláusula return para identificar los valores a devolver. En la segunda consulta se seleccionan un conjunto de nodos, pero con una restricción. Los nodos deben ser de tipo movie, de tipo película. Al poner en un patrón el nombre de un nodo, dos puntos y una etiqueta, indicamos que queremos seleccionar los nodos que sean del tipo de esa etiqueta. En consecuencia, la consulta seleccionaría todos los nodos que representan películas. Al hacer un return m, la consulta devolverá todos los nodos seleccionados. La tercera consulta es parecida a la segunda, pero en este caso no se devuelven los nodos enteros de la película, sino que se devuelve el valor de la propiedad title de los mismos. Por tanto, esta consulta nos permitiría devolver el título de todas las películas que hay en la base de datos. La cuarta consulta añade un nuevo elemento en el patrón match: relaciones. Las relaciones pueden indicarse añadiendo dos guiones entre los nodos que definamos. Adicionalmente, se puede indicar un signo más pequeño a la izquierda de los guiones o un signo mayor a la derecha de los guiones, para indicar cuál es la dirección de la relación que esperamos. En consecuencia, si hay un patrón de tipo A-B, Cypher lo interpreta como seleccionar todos los nodos A y B que están relacionados. No obstante, si es del tipo A signo mayor B, lo que estaríamos diciendo es que queremos seleccionar todos los nodos A y B tal que existe una relación o más que va desde A hasta B. Por tanto, si tuviéramos una relación que va desde B hasta A, este patrón no la devolvería. En el caso de la cuarta consulta, por ejemplo, se selecciona el conjunto de parejas M y other, tales que M es de tipo película, porque se indica la etiqueta, other es de cualquier tipo, porque no se ha indicado ninguna etiqueta, y existe como mínimo una relación que va desde M a other. Finalmente, se retornarán, según podemos ver en la cláusula return, los nodos M y other que satisfagan este patrón. En este caso, el sistema no solo mostraría los nodos, sino que también mostraría las relaciones entre ellos. La cláusula limit 100 la hemos añadido porque permite limitar el número de resultados que devuelve una consulta. En casos donde la consulta pueda retornar un gran número de datos, puede ser conveniente limitar la salida para no sobrecargar el sistema. Si ejecutáis esta cuarta consulta sobre la base de datos, podréis comprobar que no devuelve ningún nodo, no devuelve nada. Esto es así porque las relaciones en las que participan los nodos de tipo movie no son de salida, sino de entrada.
En el patrón de la consulta pedimos los nodos de salida, pero no los de entrada. Por eso no hemos tenido ningún resultado. Si volvemos a ejecutar la consulta cambiando el sentido de la relación, que es lo que encontramos en la consulta número 5, el resultado será el que esperábamos. La sexta consulta, tal y como hemos comentado, permite preguntar por los datos relacionados entre M y other, pero sin tener en cuenta la dirección de las relaciones. En este caso, el gestor de la base de datos devolvería la unión de los resultados de las consultas 4 y 5. A veces también puede interesar devolver los datos almacenados en las propiedades de las relaciones o aplicar filtros sobre los tipos de las relaciones. En la cláusula match podemos indicar para cada relación, por un lado, una variable que la identifique y que posteriormente nos permita acceder a sus propiedades, y por otro lado, cuál es el tipo esperado de la relación. Ambos elementos se deberán definir entre corchetes, entre el primer y el segundo guión de la relación. En la séptima consulta podemos ver un ejemplo donde el tipo de las relaciones del grafo se utilizan para filtrar los datos devueltos. En este caso, se restringe la consulta anterior para seleccionar solo las relaciones de tipo acted-in. Por lo tanto, según este nuevo patrón, la consulta seleccionará el conjunto de tripletas del tipo MAP, tal que M es un nodo de tipo película, P es un nodo de tipo persona y A es una relación del tipo acted-in que relaciona a la persona P y la película M. Esta consulta devolverá para cada película, identificada con el anterior patrón, su título, definido por m.title, el nombre de los actores que han participado en la película, definido por p.name, y los nombres de los personajes que han interpretado, definido por a.roles. Tener en cuenta que A se refiere a la relación, por lo tanto a.roles está accediendo a la propiedad roles de la relación. Hasta ahora hemos visto cómo consultar los datos de un grafo indicando cuál es el patrón del resultado esperado, es decir, cómo están relacionados los datos y qué tipos deben tener. Ahora vamos a ver cómo aplicar filtros a las consultas para devolver solo aquellos datos que cumplan unas determinadas condiciones, en función de su valor, normalmente. Al igual que en SQL, en Cypher se puede definir una cláusula where para seleccionar los datos de interés. En la cláusula where se pueden indicar un conjunto de condiciones que los datos de interés deberán satisfacer. Podemos ver un ejemplo del uso de esta cláusula en la primera consulta, que devuelve todos los nodos que tienen una propiedad con nombre title y valor v for vendetta. Notad que como este tipo de base de datos es esquema-less, en Neo4j no tenemos ninguna garantía de que todos los nodos devueltos sean de tipo película. De hecho, podría darse el caso de que una persona tuviera también una propiedad con nombre title y valor v for vendetta. En este caso, el gestor de la base de datos también retornaría esta persona al realizar esta consulta. La segunda consulta que podéis ver aquí realiza la misma consulta que la anterior, pero limita el tipo de los nodos y por tanto nos garantiza de que el resultado que obtengamos sea una película. La tercera consulta nos permite obtener la película V for Vendetta y los otros nodos, other, relacionados con ella. La cuarta consulta es un poco más compleja y retorna los nombres de los actores que han actuado en alguna de las 3 películas de la saga Matrix. Notad que esta condición puede indicarse de distintas formas: concatenando un conjunto de comparaciones mediante operadores lógicos de tipo OR, como podemos ver en la consulta 4, utilizando operaciones de conjuntos, como podemos ver en la consulta número 5, o utilizando expresiones regulares, como podemos ver en la consulta 6 y 7. Notad que el operador para indicar que lo que tenemos a la derecha es una expresión regular
es un signo igual con un guioncito, y que los caracteres punto asterisco indican cualquier secuencia de caracteres, es decir, 0, 1 o más caracteres, lo que sean. Por tanto, la sexta consulta retornará los nombres de las personas que han actuado en alguna película que contiene el texto Matrix dentro de su título. La última consulta, la séptima, realiza lo mismo que las 3 anteriores, pero utiliza una cláusula distinct. Esta cláusula distinct permite eliminar los valores duplicados. Pues bien, antes de continuar con las operaciones de creación, borrado y modificación, vamos a hablar un poco de cómo gestiona Neo4j las transacciones y la concurrencia. Bien, según la documentación, el sistema transaccional de Neo4j satisface las propiedades ACID. En Neo4j, cada operación que accede al grafo, a sus índices o a su esquema, deben ser ejecutados dentro de una transacción. Las transacciones, a diferencia de lo que vimos anteriormente con MongoDB y Riak, pueden incorporar múltiples operaciones. Al utilizar la API de Neo4j, el usuario puede definir el inicio y el final de cada transacción. Al utilizar Cypher, desde el intérprete de comandos web, el web browser, la definición de transacciones es más limitada. De hecho, parece que en dicho entorno las transacciones se definen a nivel de sentencia. Es decir, cada sentencia en Cypher, en el entorno web, es importante, constituye en sí misma una transacción. Hay que tener en cuenta que una sentencia en Cypher puede modificar desde un solo nodo hasta todo el grafo, todos los nodos de un grafo, y que todo esto se ejecutará en una sola transacción. Este es un aspecto que debemos tener en cuenta al utilizar sentencias de actualización en el entorno web de Cypher. Si utilizamos Cypher desde el intérprete de comandos textual que ofrece Neo4j o en versiones anteriores del entorno web, se puede indicar el inicio y el final de una transacción con las sentencias begin al inicio y commit al final. Respecto a la gestión de concurrencia, Neo4j utiliza el típico sistema pesimista de bloqueos, o lo que es lo mismo, reservas SX, donde las operaciones de escritura bloquean los datos hasta su finalización, para que no se pierdan cambios. Según la documentación, el bloqueo se realiza a nivel de nodos y relaciones de la base de datos. En particular, según la documentación, al modificar, es decir, añadir o borrar un nodo o sus propiedades, el bloqueo se realiza únicamente sobre el nodo afectado. No obstante, al modificar, añadir o borrar una relación, el bloqueo afecta tanto a la relación como a los nodos que participan en esa relación. Es importante mencionar que Neo4j, por defecto, garantiza un nivel de aislamiento, y esto se relaciona con la propiedad I del acrónimo ACID, de read committed. Esto quiere decir que el sistema garantiza que siempre que se realiza una operación de lectura, se obtiene el último valor confirmado. Esto, en transacciones de larga duración, puede dar lugar a lecturas no repetibles. Por ejemplo, cuando tenemos una transacción T1 que realiza 2 lecturas de un mismo nodo en 2 momentos diferentes del tiempo, y tenemos otra transacción T2 que se ejecuta de forma concurrente y modifica el valor de ese nodo entre la primera y segunda lectura. En ese caso, la transacción T1 la segunda vez podría leer un valor distinto a la primera vez. En algunos casos, este comportamiento puede ser problemático. Neo4j permite que los usuarios realicen bloqueos directamente. Esto puede ser útil en caso de que los usuarios quieran reforzar el nivel de aislamiento del sistema para evitar interferencias, como por ejemplo estas lecturas no repetibles. Pues bien, una vez visto cómo funcionan las transacciones en Neo4j, vamos a introducir cómo crear nodos y relaciones en Neo4j. Para crear un nodo, o más de uno, si los separamos en comas, se usa la sentencia create. Para cada nodo a crear, el usuario podrá indicar sus tipos y un conjunto de propiedades. Las propiedades se definen en formato JSON. A continuación podemos ver
tres ejemplos de sentencias de creación de nodos. La primera permite crear un nodo de tipo persona sin ninguna propiedad ni relación asociada. La segunda permite crear un nodo de tipo persona que tiene una propiedad cuyo nombre es name y cuyo valor es Alex. Notad que en este caso hay un return al final de la operación. Con este return lo que le estamos diciendo a Cypher es que queremos que al final de la operación nos devuelva el elemento que ha creado como consecuencia de ejecutar esta sentencia. La tercera operación permite crear un nodo. La tercera operación permite crear un nodo de tipo de asignatura con dos propiedades que denotan respectivamente el nombre o título de la asignatura con valor NoSQL y el número de créditos de la asignatura, en este caso con valor de 4,5. Supongamos que el tipo de nodo subject no exista en la base de datos. Bien, en este caso, como Neo4j no tenía definido este tipo de nodo, lo crearía al ejecutar la operación. Es decir, si hacemos un insert asignando una etiqueta, un nodo a una relación que no existe, esa etiqueta se crea. Este comportamiento es muy práctico en algunos casos, pero puede ser peligroso en otros, porque si asignamos nodos a etiquetas erróneas, por ejemplo, podríamos poner person sin R en vez de person, nos podríamos encontrar con el hecho de no encontrar los datos cuando realizáramos búsquedas porque están mal clasificados. En Neo4j, los nodos pueden estar aislados, es decir, podemos tener nodos sin participar en ninguna relación, pero las relaciones sí que deben relacionar nodos, no podemos tener relaciones sin nodos que participen en ella. Por tanto, antes de crear una relación, tenemos que identificar qué nodos va a relacionar esa relación. Para hacerlo, utilizamos la sentencia match where, como hemos visto en la parte de consultas. Y esta sentencia match where termina con un create que nos permite especificar qué relación se debe crear y entre qué nodos debe crearse. El ejemplo que podemos ver aquí utiliza esta sintaxis para crear una relación entre los nodos que acabamos de crear. En la sentencia primero se identifican los nodos a relacionar, por un lado la persona con nombre Alex y por otro la asignatura con título NoSQL, y posteriormente en la cláusula create indicamos que queremos crear una relación entre estos dos nodos. Además, le asignamos un conjunto de propiedades a esta relación. Estas propiedades representan, por un lado, la dedicación del profesor, en este caso un 100%, y por otro lado, el semestre en que se ha realizado la docencia, en este caso marzo de 2014. Podemos ver que también se ha asociado la relación a una nueva etiqueta, llamada teachers. Al igual que en el caso anterior, como esta nueva etiqueta teachers no existía en la base de datos, pues se crearía como consecuencia de la ejecución del create. Para acabar, comentar que hay una operación denominada merge que permite crear elementos del grafo siempre y cuando estos no existan. Cuando existen, la operación no realiza nada. Esta operación es parecida a las operaciones de upser que vimos en MongoDB. En Neo4j no se puede borrar un nodo de un grafo a no ser que el grado de entrada y de salida del nodo sea 0. Es decir, solo se pueden eliminar nodos que no participan en ninguna relación. Por tanto, para eliminar un nodo o una relación de Neo4j, primero deberemos utilizar la sentencia match para identificar los datos de interés y después añadiremos una cláusula delete a la sentencia match para indicar qué elemento hay que eliminar. En las cláusulas match y where se indicarán los patrones y condiciones que nos permitan identificar qué elementos queremos eliminar. Y la cláusula delete nos indicará cuáles de esos elementos de interés deben ser eliminados. En esta transparencia podemos ver un par de ejemplos donde se eliminan los datos que insertamos en la transparencia anterior. La primera sentencia de ejemplo intenta borrar la persona con nombre Alex. Para ello indicamos que el elemento eliminar es un nodo llamado P, cláusula delete,
y que este nodo P es un nodo de tipo persona, cláusula, lo que vemos en la cláusula match, y cuyo nombre es Alex. Esto lo definimos en la cláusula where. Si ejecutamos esta operación, veremos que Neo4j nos devuelve un error. Esto es debido a que el nodo a eliminar aún mantiene relaciones con otros nodos. Podríamos eliminar este nodo Alex de dos formas distintas. Primero, eliminamos las relaciones en las que participa y después podremos eliminar el nodo, o bien eliminamos a la vez las relaciones en las que participa y el nodo. Esto lo podemos realizar en la misma sentencia y por lo tanto en la misma transacción. En este ejemplo vamos a utilizar la segunda opción, es decir, eliminar el nodo y las relaciones en una misma operación, que es lo que hacemos en la segunda sentencia. Esta segunda sentencia lo que hace es seleccionar un conjunto de tripletas con nombre P, R y S, donde P es el nodo que representa a Alex, R son las relaciones que relacionan el nodo que representa a Alex con los otros nodos relacionados con él, y S son los nodos relacionados. Aquí solo queremos borrar Alex y sus relaciones, no los nodos S. Por tanto, en la cláusula delete indicaremos que solo queremos eliminar el nodo P, es decir, Alex, y las relaciones en las que Alex participa. En este caso, la operación se ejecutaría satisfactoriamente y eliminaríamos los datos requeridos. Otras operaciones que se pueden realizar sobre grafos en Neo4j son, por un lado, añadir y eliminar propiedades y, por otro, modificar los tipos de los nodos o de las relaciones. La adición o modificación de propiedades se realiza añadiendo la cláusula set al final de una sentencia match. La cláusula set indica el nombre y la ubicación de la propiedad y el nuevo valor que debe tener. En el caso de que la propiedad que aparece en la cláusula set no existiera, se crearía. Por otro lado, para eliminar una propiedad de uno o más nodos, se utiliza la cláusula remove. En esta cláusula es necesario indicar el conjunto de propiedades que se quieren eliminar. A continuación presentamos tres ejemplos. En el primer caso se añade una propiedad con nombre rating y valor 5 al nodo de tipo persona con nombre Robin Williams. En la segunda sentencia lo que haríamos es eliminar esta propiedad que acabamos de crear, es decir, identificar la persona con nombre Robin Williams y eliminar de esta persona la propiedad rating. La tercera sentencia permite añadir dos propiedades para la misma persona. En este caso, la valoración del actor y el número de premios Oscars que ha ganado. En el caso de que no hubiéramos ejecutado la segunda operación y la propiedad rating ya existiera, la operación se ejecutaría satisfactoriamente y lo que haría sería modificar el valor de rating de 5 a 3. Como hemos comentado, también se pueden añadir o eliminar etiquetas a los nodos o relaciones de un grafo. Para hacerlo también se utilizan las cláusulas set y remove, que identifican el nodo o la relación a modificar y el conjunto de tipos que hay que añadir o hay que eliminar. Tal y como podéis ver en esta transparencia, el número de las etiquetas que pueden asignarse o borrarse a un elemento del grafo puede ser superior a una. Esto permite simular que un elemento del grafo pertenezca a más de un tipo, y esto nos puede ser útil para simular modelos donde haya clasificación múltiple o haya modelos de herencia múltiple. Recordar que clasificación múltiple quiere decir que un elemento es instancia de muchos tipos, y herencia múltiple quiere decir que un elemento tiene distintos supertipos, hereda de distintos tipos. En el primer ejemplo que podemos ver en la transparencia, lo que hacemos es añadir la etiqueta actor a los actores, entendiendo como actores todas aquellas personas que participan en una relación de tipo actetin como nodo origen.
Como resultado, después de ejecutar esta operación, los actores tendrían dos etiquetas, una etiqueta person y una etiqueta actor. El último ejemplo permite modificar el nodo del actor Robin Williams. En particular, lo que hacemos es quitarle a este nodo la etiqueta de actor. Por tanto, después de la ejecución de esta operación, Robin Williams dejaría de ser considerado como actor en la base de datos y pasaría a ser considerado solo como una persona. Además de las operaciones básicas que hemos visto, hay otras operaciones que se pueden ejecutar en Cypher. Algunas de ellas son las relativas a la creación y gestión de índices, otras a la gestión de restricciones de integridad, la gestión de agregados, etc. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de operaciones. La creación y eliminación de índices en Cypher se realiza mediante las sentencias createIndexOn y dropIndexOn. En estas sentencias se debe indicar la propiedad que se quiere indexar y el tipo de los nodos que contienen dicha propiedad. En la transparencia podemos ver un ejemplo donde se crea un índice sobre la propiedad name de los nodos de tipo person. Una vez creado este índice, el optimizador de Neo4j lo utilizará automáticamente para encontrar los nodos que utilizan dicha propiedad en las cláusulas match y where. No obstante, si es necesario, también podemos indicarle nosotros a Neo4j que utilice un determinado índice en una consulta de forma explícita. Para hacerlo, podemos ver en la segunda operación un ejemplo de cómo hacerlo. En esta segunda operación se indica que en esta consulta se debe usar el índice definido sobre la propiedad name de los nodos de tipo person. Otro tipo de operaciones que se pueden realizar en Neo4j son la definición de restricciones de integridad de unicidad. Este tipo de restricciones se pueden definir sobre propiedades para indicar que la propiedad no puede tomar valores repetidos en el contexto de un tipo de nodo. En la transparencia podemos ver un ejemplo donde se crea una restricción de unicidad sobre la propiedad title que contienen los nodos de tipo subject. Según esta restricción, la base de datos no dejaría añadir dos asignaturas con el mismo título, con el mismo nombre. Cypher también ofrece algunas funciones para el cálculo de agregados. A continuación mostramos un par de ejemplos. El primero de ellos permite devolver los años en que ha nacido alguna persona y, para cada año, el número de personas que nacieron en ese año. Notad que el count, en este caso, nos permite contar el número de personas que han nacido en el mismo año. En el segundo ejemplo se muestra el número de personas que han trabajado en cada película. Para hacerlo se obtienen todas las personas y películas relacionadas. Por el conocimiento de la base de datos que tenemos, podemos asumir que si una persona está relacionada con una película es porque ha trabajado en ella. Y después simplemente hay que indicar que queremos retornar el nombre de cada película, f.title, y el número de personas que han trabajado en la misma. Este lo obtenemos mediante el count. A diferencia de los sistemas gestores de datos que hemos visto hasta ahora, Neo4j no integra funcionalidades de MapReduce. Esto que puede resultar extraño en el contexto de NoSQL tiene mucho sentido en el contexto de NoSQL, ya que NoSQL es una base de datos que, por un lado, nos permite realizar operaciones de agregados de forma nativa y, por otro lado, no está pensada para ofrecer una alta distribución ni replicación de datos. Pues bien, hasta aquí hemos visto las características básicas de Neo4j, hemos visto cómo interactuar con esta base de datos y en este apartado lo que vamos a hacer es estudiar cómo funciona su mecanismo de distribución y replicación de datos. La fragmentación de datos en un grafo es una tarea altamente compleja. Algunos de los motivos por los cuales es complejo son que los grafos tienen una alta mutabilidad y es difícil prever cómo van a mutar en un futuro, el gran número de relaciones que existe potencialmente entre los nodos
y la dificultad que existe al encontrar subgrafos disjuntos o subgrafos con pocos nodos relacionados entre ellos. Estos factores hacen realmente complejo identificar distintos fragmentos del grafo que puedan distribuirse en los distintos servidores de manera que, por un lado, no generen servidores sobrecargados, por otro lado, que el balanceo de carga se pueda ajustar fácilmente a medida que el grafo crezca, y por último, que las consultas realizadas no requieran, por norma general, la navegación a través de los distintos servidores porque los datos de interés estén distribuidos. Por todos estos motivos, la fragmentación no es uno de los objetivos de Neo4j. De hecho, en algunos blogs se comenta que realizar sharding en una base de datos en grafo es un antipatrón, al igual que el uso de combinaciones, es decir, de joins, eran también antipatrones en las bases de datos NoSQL de agregación, es decir, clave-valor y orientadas a documentos. Está claro que la fragmentación en una base de datos de grafo no es tan natural como en las bases de datos NoSQL de agregación, pero nosotros creemos que en algunos casos también puede ser viable. En Neo4j el sharding se debe efectuar de forma manual por parte del equipo que diseña la base de datos. Para realizar este sharding, es decir, proveer de fragmentación a una base de datos en grafo, se debe utilizar información del dominio que se representa en la base de datos para poder identificar qué subgrafos deben distribuirse en cada servidor. Uno de los factores más importantes en este proceso será identificar el conjunto de subgrafos que están menos relacionados, con el objetivo de minimizar las navegaciones, es decir, los graph traversals, que impliquen navegar entre nodos del grafo almacenados en distintos servidores. Esto es importante porque en el caso en que el diseño de fragmentación esté mal realizado, nos podríamos encontrar con que consultar un conjunto de n nodos relacionados en el grafo implicara obtener datos de forma secuencial de n servidores distintos. De tal manera, obtendríamos un pésimo rendimiento en nuestras consultas. No obstante, como hemos dicho antes, también es cierto que en algunos casos el sharding podría ser útil y podría ser viable en bases de datos en grafo. Un ejemplo donde esto podría ser viable sería para representar la red de carreteras de distintos países. En este caso, se podría fragmentar la red de carreteras en función del país donde se encuentran. Como las consultas de rutas normalmente se realizan en el contexto de un país, las consultas se podrían realizar, en términos generales, localmente en el servidor que contuviera los datos, evitando así los graph traversals entre servidores. Por otro lado, el número de interrelaciones entre los subgrafos que tenemos en cada servidor sería mínimo, ya que solo tendrían sentido las relaciones en aquellas carreteras que atravesaran la frontera entre dos países. En Neo4j, los datos de los grafos se cargan en memoria para realizar la navegación por los mismos. En consecuencia, cuanta más memoria disponga el servidor de la base de datos, más veloces serán las operaciones sobre los grafos. En el caso hipotético de que pudiéramos tener todo el grafo en memoria, las lecturas y escrituras sobre la base de datos serían muy eficientes. En condiciones normales, esto es inviable, pero Neo4j ofrece una funcionalidad para simular esta situación y, por lo tanto, aumentar la escalabilidad horizontal del sistema. Esta funcionalidad es lo que se llama caché sharding. Esta técnica busca solucionar la imposibilidad de mantener todo el grafo en memoria para acelerar su consulta. Importante, esta técnica no fragmenta los datos en distintos servidores, sino en las cachés de esos servidores. De hecho, los datos del grafo están replicados en los distintos servidores, pero las cachés de los distintos servidores muestran subgrafos disjuntos, de manera que la unión de todas las cachés nos daría el grafo entero de la base de datos o bien la parte más relevante de este grafo. En este caso podemos ver la unión de todas las cachés como una vista que contiene la parte del grafo de interés o todo el grafo y podemos acceder
a cualquier elemento del grafo solo consultando la caché de los servidores, que es bastante más rápido que no ir moviendo los datos del disco duro a memoria. Respecto a la replicación de datos, podemos decir que Neo4j permite la replicación de datos para proveer de copias de seguridad y garantizar la recuperación automática en caso de caídas de servidores. En Neo4j, actualmente, esta funcionalidad se incluye en las denominadas características de High Availability, que únicamente están disponibles en la versión Enterprise Edition. La replicación en Neo4j se gestiona mediante una arquitectura de tipo Master-Slave asíncrona, parecida a la que vimos en el caso de MongoDB. En esta arquitectura Master-Slave de Neo4j existe un solo servidor maestro o copia primaria. Las operaciones de escritura se realizan por norma general sobre la copia primaria. Hay una excepción que veremos más adelante. Las operaciones de lectura se pueden realizar tanto en la copia primaria como en las secundarias. Los datos o valores de las copias secundarias se sincronizan a partir de las operaciones realizadas en la copia primaria de forma asíncrona. En el caso de que la copia primaria caiga, el sistema promociona una copia secundaria como nueva copia primaria. Y opcionalmente pueden definirse también nodos de árbitro a un clúster. Estos nodos de árbitro, igual que en el caso de MongoDB, permiten desempatar las votaciones que puedan surgir al escoger la nueva copia primaria. Estas características hacen que las réplicas permitan a Neo4j incrementar la disponibilidad de los datos mientras mantienen consistencia final en el tiempo. Esto es debido a que la propagación de cambios de la copia primaria a la secundaria se realizan de forma asíncrona y que las operaciones de consulta se pueden realizar también en las copias secundarias. Por tanto, entre que se realiza un cambio en la copia primaria y este cambio se propaga a las copias secundarias, estas copias secundarias pueden contener valores distintos. No obstante, también es posible configurar Neo4j para que los cambios en la copia primaria se propaguen de forma automática a las secundarias antes de terminar la transacción. No obstante, esta propagación se realiza de forma optimista, es decir, se acepta la confirmación de la transacción aunque no se haya podido propagar el valor a alguna de las réplicas. Por ese motivo, aunque la operación aumenta la consistencia de los datos en el caso general, el sistema continúa proporcionando eventual consistency en el caso peor. Otra peculiaridad en la gestión de réplicas de Neo4j es que se permite que los nodos que almacenan copias secundarias acepten operaciones de escritura. Por tanto, los nodos slave pueden aceptar escrituras. Cuando esto pasa, la escritura se realiza en el nodo maestro, es decir, en la copia primaria, y en el nodo slave a la vez, en una sola transacción. Esto garantiza que la copia primaria tenga el valor actualizado en todo momento. Antes de ejecutar una operación de este tipo, el sistema debe comprobar que los datos afectados en los nodos master y slave son los mismos. Si no es así, se descarta la operación. Este modo de operación aumenta el tiempo de ejecución de la operación y, en consecuencia, disminuye el tiempo de respuesta. Además, bloquea los datos de dos servidores para hacer una operación, reduciendo la disponibilidad del sistema. No obstante, esta operación es aconsejable realizarla cuando queramos garantizar de que un nodo o servidor slave concreto tenga los datos actualizados en todo momento. Pues bien, hasta aquí esta presentación de Neo4j. En esta presentación hemos examinado las principales características de Neo4j y de su modelo de datos. También hemos visto cómo utilizar Cypher para acceder y manipular los datos almacenados en la base de datos. Y finalmente hemos hablado de la distribución y de la replicación de datos en Neo4j. Esta presentación, como las anteriores, tiene por objetivo ser eminentemente introductoria
Para cualquier desarrollo real que queráis hacer en Neo4j, os aconsejamos consultar su documentación para obtener información actualizada y detallada de sus funcionalidades, operaciones y arquitectura. Bien, ya para finalizar, presentamos un conjunto de enlaces y referencias de interés. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido con esta breve presentación. A continuación encontraréis algunas referencias que os permitirán profundizar más en los conceptos que hemos tratado. Que tengáis un buen día.